Euronews. Las noticias. La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, ha sido condenada a 4 años de cárcel por malversación. ¿Qué tal? Bienvenidos a Euronews hoy. La líder de la agrupación nacional también ha sido inhabilitada para ejercer cualquier cargo político durante 5 años, frustrando sus planes de presentarse a las elecciones presidenciales de Francia en 2027. En el norte de España, 5 personas han muerto y varios han resultado heridos tras una explosión en la mina de Cerredo, en Asturias. Mientras tanto, aquí en Madrid este lunes se han reunido los ministros de Asuntos Exteriores de los estados que conforman el G5+ para debatir el futuro de la seguridad europea. Los países tratan de continuar con una presión común hacia Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. Tienen toda la información en nuestra página web. Vamos con los titulares del día. El número de muertos por el terremoto que sacudió Myanmar el viernes ha aumentado a más de 1.700, ya que se han sacado más cadáveres de entre los escombros, según informó el gobierno militar del país. 15 trabajadores médicos de la ONU y organizaciones humanitarias asesinados por Israel en las inmediaciones de Rafah. Ucrania celebra el tercer aniversario de la liberación de Bucha de las fuerzas rusas. Miles de personas protestan contra la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. La líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha sido declarada culpable por malversación de fondos públicos. Así lo ha dictaminado este lunes la justicia francesa, que la condena a 4 años de cárcel. Le Pen también queda inhabilitada para ejercer cualquier cargo político durante 5 años con efecto inmediato. La líder ultraderechista deberá pagar además 100.000 euros de multa. La sentencia le impide presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 incluso si apela, algo que ella misma ha descrito como una muerte política. 8 eurodiputados de Agrupación Nacional y sus 12 asistentes también fueron declarados culpables y se les inhabilita para presentarse a un cargo público. Le Pen y otros 24 miembros de su formación habían sido acusados de utilizar dinero destinado a asesores del Parlamento Europeo para pagar a personal que trabajaba para el partido. El número de muertos por el terremoto que sacudió Myanmar el viernes ha aumentado a más de 1.700 debido a que se han sacado más cadáveres de entre los escombros, según el ejército del país. Según una publicación en las redes sociales de la embajada china, en las primeras horas del lunes 4 personas fueron rescatadas de entre los escombros. Un portavoz del gobierno declaró a los medios locales que otras 3.400 personas han resultado heridas y más de 300 se encuentran desaparecidas. El epicentro del terremoto de magnitud 7,7 del viernes, que se produjo cerca de Mandalay, derrumbó muchos edificios de la ciudad y dañó su aeropuerto. El domingo, una réplica de 5,1 volvió a sacudir la zona. Las labores de rescate se han visto obstaculizadas por los puentes derribados, las carreteras dañadas, las comunicaciones poco fiables y una guerra civil en curso. Según los medios de comunicación locales, muchas personas se han quedado durmiendo en la calle por miedo a las réplicas o bien porque sus casas se han venido abajo. Mientras tanto, la resistencia de Myanmar anunció el sábado un alto el fuego parcial para facilitar las labores de rescate. En la vecina Tailandia se han confirmado la muerte de al menos 18 personas desde el terremoto del viernes. El lunes por la mañana continuaban las labores de búsqueda en un edificio de gran altura de Bangkok, que se derrumbó mientras decenas de personas siguen desaparecidas, según las autoridades. Los cuerpos de 15 trabajadores médicos y humanitarios han sido recuperados de una fosa común en el sur de Gaza tras una semana de búsqueda. Entre las víctimas se encuentran 8 miembros de la Media Luna Roja Palestina, 6 de la Defensa Civil Palestina y 1 de Naciones Unidas. Un alto portavoz de la ONU ha dicho que los trabajadores sanitarios nunca deben ser un objetivo. Según la organización, el primer equipo fue asesinado por fuerzas israelíes el pasado 23 de marzo. Los equipos de emergencia enviados a buscar a los trabajadores también fueron aniquilados por el ejército israelí. Sus restos fueron descubiertos por sus colegas en la ciudad meridional de Rafah. El lunes, el ejército israelí había ordenado la evacuación de la mayor parte de esta ciudad, una de las más castigadas durante el asedio a la franja y cuyo campo de desplazados sufrió numerosos bombardeos.
Israel puso fin a un alto el fuego y reanudó los ataques a Gaza a principios de este mes al no estar de acuerdo con los términos pactados por los mediadores internacionales entre Tel Aviv y el brazo político de Hamás. Los acontecimientos se producen tras el ataque de las fuerzas israelíes a Beirut, capital de Líbano, durante el pasado viernes. Rusia lanzó nuevos ataques que golpearon la segunda mayor ciudad de Ucrania, Kharkov, entre la noche del domingo y las primeras horas de este lunes, causando 6 explosiones y dejando al menos 3 heridos. Las autoridades ucranianas informaron de que los ataques con drones dañaron edificios residenciales, vehículos y un negocio y provocaron incendios en edificios de almacenes e instalaciones manufactureras de casi 4.000 metros cuadrados. En total, Rusia lanzó 2 misiles balísticos y 131 drones durante la noche, según Kiev. En su discurso nocturno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó los ataques e instó a Estados Unidos y sus aliados a aumentar la presión sobre Rusia. Todo el mundo necesita el éxito de la diplomacia, excepto Putin. Tenemos que poner presión sobre él por el bien del éxito diplomático y para salvar la vida de la gente. Los ataques dejaron al menos 3 edificios dañados, entre ellos un centro infantil. Los servicios de emergencia trabajaron durante toda la noche para contener el fuego y ayudar a los residentes. Funcionarios, soldados y residentes ucranianos se reúnen para conmemorar el tercer aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha de las fuerzas rusas. Las tropas ocuparon rápidamente la ciudad a solo 35 kilómetros de la capital, Kiev, poco después de lanzar su invasión a gran escala en febrero de 2022. La ocupación duró aproximadamente un mes, hasta que los soldados ucranianos lanzaron una contraofensiva y repelieron a las fuerzas rusas. Cientos de soldados murieron, pero su legado sigue vivo. 306 defensores dieron lo más preciado, dieron sus vidas durante la guerra, y hoy es todo un día de eventos en el municipio de Bucha. Y los comenzaremos con el Callejón de los Héroes en el cementerio central. Pero lo que descubrieron al regresar a la ciudad fue espeluznante, convirtiendo rápidamente a la ciudad en el epicentro de las atrocidades de la guerra. Se descubrieron fosas comunes de cientos de civiles y se documentaron miles de crímenes de guerra durante los 33 días de ocupación rusa. Los recuerdos aún atormentan a muchos residentes de esta ciudad, que a su vez exigen a las autoridades que no hagan concesiones en los esfuerzos de alto el fuego en curso. He enterrado a muchos hombres, mis combatientes. ¿Para qué lucharon? ¿Para regalar estos territorios? En nuestra Constitución está escrito que este es nuestro territorio. ¿Debemos deshonrar nuestra Constitución y darle todo esto al enemigo? Yo digo que no, de ninguna manera. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de paralizar el alto el fuego para apoderarse de más territorio ucraniano. Kiev afirma que sus servicios de inteligencia indican que Rusia se dispone a lanzar una nueva ofensiva militar en las próximas semanas para reforzar su posición negociadora. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, realizó el sábado una visita sorpresa a Florida, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre el fortalecimiento de los lazos bilaterales. Trump hizo hincapié en la cooperación, incluyendo la compra y el desarrollo de rompehielos muy necesarios para Estados Unidos. Trump señaló también su compromiso compartido para ofrecer paz y seguridad internacional. Stubb, en declaraciones a la prensa finlandesa en Londres el domingo, reveló que instó a Trump a fijar una fecha límite para establecer un alto el fuego en Ucrania y aseguró que el 20 de abril sería un buen momento para un alto el fuego total sin condiciones. Stubb consideró la fecha crucial al coincidir con Semana Santa y con los 3 meses en el cargo de Donald Trump. La reunión subraya los esfuerzos de Finlandia por reforzar la diplomacia internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca ha reprendido a la administración Trump por su tono al criticar a Dinamarca y Groenlandia, afirmando que su país está invirtiendo más en la seguridad del Ártico. Lars Løkke Rasmussen hizo estas declaraciones en un vídeo publicado en las redes sociales tras una visita a Groenlandia el viernes del vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Rasmussen dijo que Dinamarca está abierta a las críticas, pero añadió que no apreciaba el tono empleado. También señaló que en enero Dinamarca se había comprometido a realizar una inversión de 1.900 millones de euros para la seguridad del Ártico.
Durante su visita a la base espacial de Pituffik, Vance acusó a Dinamarca de invertir poco en la seguridad de Groenlandia. Las repetidas amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia han sido recibidas con ira tanto en la isla como en Dinamarca. Cientos de manifestantes salieron a la calle frente a la Embajada de Estados Unidos en Copenhague y algunos portaban pancartas que decían «Groenlandia no está en venta». El opositor Partido Republicano del Pueblo de Turquía se manifestó en Estambul en apoyo al alcalde detenido, Ekrem İmamoğlu. A pesar de la brutal represión de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones similares en estos días, miles de ciudadanos se congregaron en el barrio de Maltepe, en la zona asiática de la ciudad, para expresar su apoyo al alcalde destituido. La detención de İmamoğlu el 19 de marzo desencadenó una ola de protestas sin precedentes en toda Turquía. Según la oposición, las autoridades están llevando a cabo miles de detenciones preventivas de periodistas, abogados y estudiantes para contener las protestas. En Estambul, 511 estudiantes fueron arrestados el viernes, de los cuales 275 fueron encarcelados. Según las últimas cifras oficiales, desde el inicio de las protestas, al menos 2.000 personas han sido detenidas y 260 encarceladas. İmamoğlu fue nombrado candidato del partido para las elecciones presidenciales de 2028 para competir con el presidente Erdogan el mismo día de su arresto. Tras 6 días de búsqueda, 3 de los 4 soldados del ejército estadounidense en paradero desconocido fueron encontrados muertos en el pantano donde desaparecieron en Lituania. Así lo anunció este lunes el presidente lituano. Por el momento se desconoce el paradero del 4.º soldado, pero las operaciones de búsqueda y rescate continuarán. Las fuerzas estadounidenses y lituanas han estado trabajando para drenar la zona pantanosa y el vehículo blindado de los soldados fue descubierto sumergido en aproximadamente 5 metros de agua. La operación de remolque a tierra se completó en la mañana de este lunes. El viernes, el ejército estadounidense, con base en Europa y África, informó del traslado de más equipos para ayudar a drenar el agua. Los equipos sobre el terreno fueron complementados con una grúa, una bomba de gran capacidad y más de 30 toneladas de grava para ayudar a recuperar el vehículo Hércules M88. El sábado por la tarde se intentó bucear hacia el vehículo hundido, pero una densa capa de lodo impidió a los rescatadores llegar hasta él. Italia aprueba un nuevo decreto para utilizar los centros de migración albaneses como centros de repatriación. En virtud del nuevo decreto, 2 centros de Albania albergarán ahora también a migrantes que llegaron a Italia, vieron rechazada su solicitud de asilo y recibieron una orden de expulsión. Los centros albaneses apenas se han utilizado desde su apertura en octubre debido a problemas legales y a la fuerte oposición de grupos de derechos humanos que afirman que infringen las leyes internacionales y ponen en peligro los derechos de los migrantes. Los centros estaban destinados originalmente a procesar a migrantes no vulnerables rescatados en aguas internacionales. El proyecto, que ha costado casi 800 millones de euros en una inversión de 5 años, ha sido una decepción para el gobierno conservador dirigido por la primera ministra Giorgia Meloni. Se ha declarado el estado de emergencia en la región de Olomouc, al este de la República Checa, debido a la contaminación de un lago con benceno tóxico tras el descarrilamiento de un tren el mes pasado. El 28 de febrero, un tren de mercancías se estrelló, probablemente a causa de la alta velocidad. La mayoría de los 17 vagones se incendiaron inmediatamente después del accidente. Unas 350 toneladas de benceno se filtraron desde los camiones cisterna que transportaban más de 1.000 toneladas a las aguas subterráneas. La orden de emergencia otorga a las autoridades locales poderes especiales para asignar recursos e iniciar inmediatamente las labores de socorro. Ya se está trabajando para extraer el benceno de las masas de agua afectadas. Se están excavando docenas de fosas de descontaminación entre las vías del tren y el agua y se están instalando muros de Larsen para evitar una mayor propagación. El estado de emergencia permanecerá vigente hasta el 27 de abril para paliar la crisis. Multitudes de personas se congregaron frente a los concesionarios de Tesla en Estados Unidos para protestar contra la purga del gobierno estadounidense llevada a cabo por Elon Musk bajo la presidencia de Donald Trump.
Los manifestantes tratan de intensificar un movimiento dirigido contra el fabricante de coches eléctricos en un intento de hacer mella en la fortuna del jefe de Tesla. Se oponen al papel de Musk como jefe del recientemente creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ha obtenido acceso a datos confidenciales, incluida la información de la Seguridad Social, en su intento de recortar lo que denomina gasto público innecesario. Musk afirma que su objetivo es recortar $2 billones, lo que representa alrededor del 30% del gasto total del gobierno federal. Sus objetivos extremos de reducción de costes le han llevado a cerrar agencias gubernamentales enteras como USAID, con lo que ha despedido a miles de empleados federales. Los manifestantes afirman que seguirán vigilando las finanzas del hombre más rico del mundo con la esperanza de obligarle a dar marcha atrás en su planteamiento extremista. Millones de musulmanes de todo el mundo celebran el fin del mes sagrado del Ramadán y se preparan para festejar el Eid al-Fitr, un tiempo de oración, reuniones familiares y festividades. Miles de palestinos se reunieron en el recinto de la mezquita Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén. En Serbia, la comunidad islámica celebró su ceremonia central del Eid en la mezquita árabe de Novi Pazar, con rezos en comunidad, mientras los musulmanes de Lisboa se reunieron en espacios de oración al aire libre. En Arabia Saudí, millones de peregrinos participaron en oraciones multitudinarias en la gran mezquita de la Meca, la más grande del mundo, cuyo patio central contiene la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam. En Gaza, los palestinos llegan a la festividad del Eid al-Fitr en medio de un conflicto que no cesa, con escasez de suministros y continuos ataques aéreos que han dejado en las últimas horas al menos 24 muertos, incluidos varios niños. La nueva empresa aeroespacial alemana Isar Aerospace realizó el domingo el primer vuelo de prueba de su cohete Spectrum, marcando un hito al ser el primer intento de lanzar un cohete satelital desde suelo europeo. El cohete de 28 metros de largo y 2 etapas despegó de la isla noruega de Andoya, pero se estrelló poco después del lanzamiento, explotando tras el impacto. A pesar del accidente, el director general Daniel Metzler calificó la prueba de éxito, citando un despegue limpio, 30 segundos de vuelo y la validación del sistema de terminación de vuelo. Isar Aerospace, con sede en Múnich, pretende obtener datos críticos de la prueba para avanzar en su objetivo de poner en órbita satélites pequeños y medianos. El actor norteamericano Richard Chamberlain muere a los 90 años de edad. Chamberlain fue el primero en interpretar a Jason Bourne en la miniserie de televisión de 1988 The Bourne Identity. Durante su carrera fue nominado 4 veces al premio Emmy por Shogun en 1981, por The Birds of Prey en 1983, por Wallenberg The Story of a Hero en 1985 y por la película para televisión de 1975 El Conde de Montecristo. El actor admitió sentir un gran alivio en 2003 cuando reconoció su homosexualidad en su autobiografía. El sábado fue visible un eclipse parcial de sol en toda Europa, así como en el oeste de África, el este de Norteamérica y el norte de Asia. En Londres, los espectadores observaron el eclipse desde el Real Observatorio de Greenwich. Durante un eclipse parcial de sol, la luna pasa entre el sol y la Tierra. La luna proyecta una sombra, por tanto, sobre la Tierra y solo bloquea parcialmente al sol, haciéndolo parecer como una media luna. Según la NASA, los eclipses solares y lunares se producen entre 4 y 7 veces al año. ¿Cuánto gastan los miembros de la OTAN en defensa? Estados Unidos es el miembro de la OTAN que más gasta, con unos 895.600 millones de euros en su presupuesto de defensa para 2024. Más allá de Estados Unidos, el crecimiento del gasto europeo en defensa aumentó hasta el 11,7% en 2024, alcanzando los 423.300 millones de euros. Se trata del 10º año consecutivo de crecimiento. Entre 2014 y 2024, el gasto regional en Europa fue en conjunto más de un 50% superior. Alemania tiene el cuarto mayor presupuesto de defensa del mundo, que experimentó un aumento del 23,2% en términos reales entre 2023 y 2024.
Polonia se convirtió en el 15º país que más gasta en defensa, frente al 20º puesto que ocupaba en 2022. El gasto en defensa de los 23 países de la Unión Europea, miembros de la OTAN, ascendió a casi el 2% de su PIB combinado en 2024 y se prevé que alcance el 2,04% en 2025. Si los miembros europeos de la OTAN mantuvieran el ritmo de crecimiento de 2024, el gasto en defensa alcanzaría una media del 3% del PIB en 5 años y del 5% en 10. Pero mantener la elevada tasa de crecimiento de 2024 es probablemente inviable para la mayoría de los países. Un anuncio falso insta a niños ucranianos a denunciar el consumo de cultura rusa. Ha aparecido un vídeo en internet que supuestamente muestra un anuncio de la televisión ucraniana animando a los jóvenes a denunciar a sus familiares si estos muestran algún interés por la cultura rusa. El anuncio animado se atribuye al canal infantil ucraniano Plus Plus y muestra a un niño descubriendo a su hermana escuchando la canción rusa Sigma Boy. El niño coge el teléfono y denuncia a su hermana ante las autoridades mientras una voz en off dice: "Recuerda, si tu hermana adora a los fascistas rusos, no es tu hermana". A continuación aparecen detalles sobre los servicios de inteligencia ucranianos, instando a los espectadores a denunciar a cualquiera que haga lo mismo. El vídeo se ha compartido ampliamente en redes sociales, a menudo con descripciones en las que se afirma que Ucrania es una dictadura que difunde propaganda antirrusófona y no quiere la paz en la guerra contra Moscú. Todo esto es falso, y el único formato que hemos podido encontrar es una grabación de pantalla en lugar del vídeo original. También hay varias pistas de que el vídeo se ha generado por inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando el niño coge el teléfono, podemos ver que tiene un pulgar de más, además de 5 dedos. Su peinado también cambia entre tomas, al igual que el aspecto de su hermana. Plus Plus y 1+1 Media Group han lanzado un comunicado en Instagram negando la autenticidad del vídeo, señalando otros errores gráficos como la colocación de su logotipo y la presencia de un código QR que, según dice, no aparece durante las pausas publicitarias. Culpan a agitadores rusos de crear y difundir el vídeo. Es posible que el material se haya inspirado en una campaña ucraniana real para combatir el reclutamiento de ucranianos jóvenes por parte de los servicios especiales de Rusia, pero sin duda el vídeo es falso. Antes de dejarles con nuestro no comment del día, les recordamos que pueden mantenerse informados sobre todo lo que ocurre en el mundo en nuestra página web, y para no perderse ninguno de nuestros vídeos, síganos en nuestro canal de YouTube. Que tengan un feliz lunes.
Loro ti spiegano come giocare con questo cane. E qua, aiuto! Via! Dai. Stai bene? Sì, grazie.